Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de nuestra agenda común por toda la plataforma comunicacional de Punto de Corte. Y hoy nuestra agenda está en la calle y está en la calle conversando con el dirigente político Daniel Ceballos, coordinador de la organización Arepa Digital. Muchísimas gracias por la oportunidad y por estar en la calle. Muchísimas gracias a ti. Gracias Daniel. Empecemos con el decreto de emergencia económica que firmó el jefe del Estado. ¿Se justifica un decreto de emergencia económica en su opinión? Yo creo que no se justifica, puesto que el país tiene rato en una crisis económica. Sin embargo, hoy esta medida del gobierno, que es un hecho, debería traducirse, por ejemplo, en un aumento del ingreso de los trabajadores. Yo esperaría del gobierno de Maduro que eso sucediera porque se supone que es para mejorar la calidad de vida de la gente. Yo también esperaría que ese decreto llevase a subsidio o a financiamiento a la actividad agrícola que hoy está abandonada. Y también esperaría que se respetara la hacienda municipal que está explícitamente allí como una posibilidad de que el gobierno le meta la mano a la hacienda municipal, que sería un hecho de expropiación prácticamente de los recursos de los municipios. Entonces, yo espero que este decreto también sea la posibilidad que un gobierno que ha mantenido una política económica muy mala, que ha fracasado, abra ese compás para que propuestas que puedan resolver concretamente el tema económico, la situación de los trabajadores, la situación de los servicios públicos, por ejemplo, se puede resolver. Es Daniel, pero impensable, no parece que el decreto vaya en esa dirección, pero hay realmente. que Ahí trabajar. no se habla de aumento salarial, por ejemplo, en el decreto. No se habla de aumento salarial, pero creemos que hacia allá debería impulsarse una política en beneficio de los trabajadores. Hay Te, recursos te para eso, Daniel. decía, te decía que por cualquiera de las vías que se aborde el problema económico de Venezuela, necesita energía. Nosotros estamos frente a una crisis en lo energético al punto de que los funcionarios públicos son despachados a su casa, ¿verdad? Pero la razón de fondo es que tenemos una crisis de energía eléctrica. Entonces, ¿cómo prender al país en términos de producción si la gente pasa en el interior, en el campo, en los sectores productivos, 8, 10, 12, 24 horas sin electricidad? El decreto tampoco habla sobre la generación energética, es decir, los puntos que usted está poniendo no están en el decreto. No están, pero esta es nuestra posición desde Arepa Digital, que un decreto de emergencia debería impactar en las cosas concretas que estamos viviendo los venezolanos y no debería echar mano de la hacienda municipal, que es de donde los municipios tienen para ejercer más cercano con la gente, para ejecutar desde, por ejemplo, las alcaldías, ¿no? Daniel, el Estado tiene recursos como, por ejemplo, satisfacer ese primer punto al cual usted hacía referencia, el punto del ingreso de trabajadoras y trabajadores. Creo que la situación es bien compleja para el gobierno en cuanto a al flujo de caja, Claro. pero esto también corresponde a un paradigma desde lo petrolero. Volvemos a depender de lo petrolero y, como decía al principio de la entrevista, es un decreto de emergencia sobre una situación presente, pero la crisis económica se viene arrastrando. ¿Y por qué se viene arrastrando? Bueno, porque el gobierno ha fracasado en su política económica, en diversificar la economía y hoy, cuando se plantea una situación, digamos, global, las medidas desde los Estados Unidos con los aranceles, las sanciones que son realmente preocupantes para todos los venezolanos y que nos afectan directamente a todos los venezolanos por igual, entonces nuevamente nos ponemos en la política de apagar incendios, ¿no? Como los bomberos, ¿no? O sea, el decreto es un decreto apaga incendios, así lo ven. Es una apaga incendios y que además eh, yo viendo la cara positiva de esto, buscando Claro. recogiendo los pedazos, creo que es una oportunidad para que el gobierno se abra a que actores que no lo acompañan ideológicamente puedan involucrarse en la creación de propuestas que vayan a lo concreto. Por eso te hablaba de la necesidad de hablar del salario de los trabajadores, la necesidad de hablar de los servicios públicos, sobre todo sobre el tema eléctrico y la generación de energía en el país, y que diversifiquemos la economía, porque el músculo del agricultor, del campo,
de las áreas en las que somos realmente competitivos están allí de lado, sin financiamiento, sin vías de comunicación, sin acompañamiento. Entonces, bueno, es momento de tomar en cuenta desde dónde puede generarse riqueza, desde dónde podemos realmente reducir la política de importaciones, de puertos que tenemos, la dependencia con el petróleo. Y yo pues quisiera expresar, no solamente desde la oposición al decreto, un planteamiento propositivo sobre una posibilidad de ir a lo real, al foco. ¿Por qué le preocupa el tema de impuestos? Por el hecho de que se pueda... Porque el decreto plantea que pudiese el Ejecutivo tomar los recursos de la Hacienda Municipal. Esto sería una violación directa a nuestra Constitución, a la autonomía de los municipios, a la Hacienda Municipal, a los recursos que tienen 335 municipios del país con los que pueden ejecutar acciones desde lo local, soluciones para la gente. Esos son los recursos de la gente. Entonces, allí creo que hay una amenaza a esa hacienda municipal. Yo creo que eso sería una expropiación a los recursos del municipio. ¿Usted cambiaría el contenido del decreto o con ese mismo decreto intentaría promover estas políticas que usted está promoviendo? Creo que si se enfocase hacia soluciones concretas, generación de nueva riqueza dentro del país, potenciar las áreas en donde somos más competitivos y trabajar para que esto sirva para unificar el país, no para seguir fracturándolo, porque al final estamos los venezolanos, hermanos todos, destinados a compartir esta tierra, peleándonos en vez de estar colaborando en resolver la crisis que tenemos, que compartimos todos. Se supone que, de acuerdo con la administración Trump, se han pausado por 90 días el pago de estos aranceles y que el decreto responde a estos aranceles. ¿Habría que dejar sin efecto el decreto, por ejemplo? Yo dudo que el gobierno deje sin efecto el decreto. Claro. Es una visión de la geopolítica de ellos. Claro. No creo que lo quiten por la suspensión de los aranceles por 90 días. Más sin embargo, considero que la dependencia del petróleo, la crisis política que tenemos, que ha venido exacerbándose con la administración Trump, sin duda debe llevar a reflexionar al gobierno venezolano respecto a la situación precaria en la que estamos. Mientras sigamos siendo dependientes de este paradigma del petróleo, cuando nosotros estamos en la necesidad de diversificar nuestra economía, por citar un ejemplo, hay más de 40 plantas para construir baterías para carros eléctricos solo en Europa. Solo en Europa. Significa que nuestra preponderancia o nuestra importancia como país petrolero por términos energéticos se va a seguir disminuyendo en el tiempo. Entonces, ¿cuándo los venezolanos vamos a construir una economía diversa que nos haga más fuertes y que pueda liberarnos de esa dependencia y de que medidas como estas de terceros, de intereses de otros países nos afecten tan duro a nosotros los venezolanos? Daniel, usted ha hecho dos llamados de atención al menos en esta conversación. Primero, a la administración Trump por las sanciones y por las medidas. ¿Qué plantearía en el ámbito de las sanciones? Considero que se debe mejorar la relación con la administración Trump para que esas sanciones no sean una política contra el país. Creo que las sanciones estamos en desacuerdo con ellas y su impacto sobre nuestra economía y por nuestra dependencia con el petróleo es tremendo. Esto solamente nos lleva a un periodo nuevamente de profundizar la crisis, de un esquema de opacidad en cómo se comercializa nuestro petróleo. Esto solamente promueve un escenario en el que nosotros venezolanos ya hemos estado y nos ha ido muy mal. ¿Qué plantearía usted? Bueno, que mejore. El gobierno tiene que trabajar en mejorar una relación que hoy está francamente muy afectada con los Estados Unidos. Bueno, debe mejorarla en función de la política interna. Claro, por supuesto. Debe mejorarla en función de los beneficios del país y tener a los Estados Unidos como el país que comparte con nosotros el continente y que además es por tradición un lugar en donde hay un número importante de venezolanos y que además ha sido un socio comercial
con nosotros, con quien deberíamos intentar una mejoría de relación. Por supuesto, esto escapa de nuestro control. No podemos ceñirnos a que terceros puedan decidir esto, entregar nuestra esperanza y nuestro destino a terceros. Por eso es fundamental volver los ojos al país y donde podemos nosotros trabajar para mejorar realmente con nuestras capacidades, que lo hemos hecho en el pasado. Es que a veces se nos ha mostrado la mediocridad como forma como presente, y nosotros somos un país de personas que cuando nos hemos puesto de acuerdo hemos logrado maravillosos progresos, adelantos. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Nosotros somos los creadores del Guri. Nosotros somos los que construimos. Para llegar a esos escenarios. Bueno, debe haber una propuesta distinta de la confrontación. Los resultados de 25 años de dos élites confrontándose están a la vista. Se llaman sanciones, se llaman dependencia del petróleo, se llama división y fractura de nuestro tejido social, y frente a esos resultados vale la pena que nosotros como venezolanos comprendamos la importancia de respetarnos, de encontrarnos, y esto solamente se puede hacer en un modelo con democracia, en donde podamos ser distintos, pensar distintos, pero sentarnos, acordar, porque estamos destinados a la convivencia. De manera que hoy parte de la tarea que tenemos que hacer es reconciliar. ¿Las próximas elecciones pueden ayudar a este proceso o lo van a agravar después del 28 de julio de 2024? Todo dependerá de la visión del liderazgo. Si el liderazgo plantea nuevamente una lucha de titanes, todo o nada, de una alta confrontación, seguramente la población terminará en una posición de alta polarización. Si los liderazgos, los actores políticos y sociales que van a participar de la elección están promoviendo una convivencia dentro de una ética de la democracia, reinstitucionalizar la democracia como el modelo político que nos permite convivir y que nos permite progresar, prosperar, construir juntos, creo que pudiésemos estar en una nueva etapa de beneficio para todos. ¿Hacia dónde apunta Arepa Digital, por ejemplo? Porque hay otros factores que usted no controla, pero correcto. En el caso de Arepa Digital van a elecciones. Arepa Digital participa, cree que el voto es la herramienta de los demócratas, no estamos de acuerdo con el abstencionismo, hemos promovido los candidatos de la gente, hemos abierto Arepa Digital para que ciudadanos comunes que ni siquiera están como actores políticos con trayectoria, me refiero, puedan participar. Estamos construyendo alianzas parciales en estados dependiendo de los liderazgos más capacitados, más competitivos, y nuestra tarea es impulsar que el venezolano vote por liderazgos capaces de promover la reconciliación, liderazgos capaces de oponerse a la arbitrariedad cuando se plantea desde el gobierno, desde el poder, desde las élites, y por eso invitar a los venezolanos a que se sumen a un planteamiento que busca eso, construir moderación, convivencia en el ámbito democrático y respeto de todos los que estamos conviviendo en el país. ¿Llevan candidatos a todos los cargos? Tenemos candidatos para todos, absolutamente, en gobernación, todos los cargos. Tenemos alianzas con partidos como Fuerza Vecinal, como Min Unidad, El Cambio, Cambiemos. Bueno, hemos estado, como explicaba, en la discusión de acuerdos parciales dependiendo de la realidad local. Esta elección de gobernadores, de Asamblea Nacional, de consejos legislativos, tiene la característica de lo local, de los liderazgos y de la zona específica. Entonces hemos venido abordando estado a estado, y esto permite que nos pusiéramos de acuerdo con unos partidos en un estado y con otros en otro. Hay una campaña muy fuerte contra quienes promueven la participación, se suman lacranes, si el gobierno les paga. ¿Qué respondería usted como la cabeza de Arepa Digital? Que es parte de una campaña para descalificar al adversario, a la opinión distinta. Estamos claros que aquí estamos todos viviendo una crisis y sobreviviendo en una política.
sobreviviendo a una política de un mal gobierno. Pero eso va a cambiar con este evento electoral. No necesariamente tiene que ser un cambio en lo inmediato. El que siembra hoy no cosecha hoy. Pero sí es importante saber que el que participa hoy y vota y elige candidatos que sean propensos a la reconstrucción del tejido democrático, a impulsar procesos de reencuentro, de debate abierto de ideas, pero dentro de una política democrática, estarán cosechando esos frutos. Ahora, dejar de participar porque en las redes sociales hay una campaña de descrédito solamente fortalecería los fracasos que en el pasado nos llevó el abstencionismo. ¿Qué le plantearía usted a María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, por ejemplo, que están promoviendo que la gente no... Bueno, creo que saben, en el debate político, creo que son conscientes de que el abstencionismo no ha llevado a ninguna parte, pero como élite política que son, como representantes de un polo de alta polarización, asumen la democracia desde una subjetividad y de una condición que les favorezca. Yo creo que hoy el que vota le está haciendo un favor a la democracia, pero no le hace un favor a estas posiciones radicales. Entonces, yo sí creo que un nuevo liderazgo que se va a legitimar el 25 de mayo es una amenaza para el liderazgo de María Corina y de Edmundo González. Del mismo modo, los que votan también son una amenaza para la élite que está en el gobierno. De manera que lo que quiero resaltar es que votar ayuda a la democracia y al proceso democrático. No votar favorece al gobierno y a la élite polarizada de la oposición. ¿Ha conversado con ambos factores? ¿Ha conversado con el gobierno, María Corina Machado? No tengo, bueno, el gobierno no ha abierto espacios de diálogo, no los ha abierto, no hemos tenido la oportunidad de conversar. Si existiesen espacios de diálogo y si estuviesen, por ejemplo, en el marco de la discusión de la situación económica y de este decreto, estaríamos participando con propuestas concretas sobre las áreas que interesan, que son las áreas de la gente, el sueldo de los trabajadores, la situación del campo, la situación de las materias primas, y si la oposición, esta oposición que estamos mencionando, convocara a conversar, también conversaríamos, porque de eso se trata. Nosotros estamos dispuestos a cruzar unas líneas que aquí han venido satanizando como líneas que no se cruzan. No es verdad. Y precisamente por este proceso tan polarizante y que ha venido fracturando la posibilidad de encontrarnos en el diálogo, en el debate de las ideas, es que hemos transitado 25 años de fracaso. Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos. A ti. Además por salir a la calle en esta conversación. Gracias. Suponemos que guardó la motosierra. Está guardada. Para el cacao. No, no la saque, por favor. No. Esperemos que no. Gracias. A ti. Gracias por esta oportunidad. Conversábamos con Daniel Ceballos, coordinador de la organización Arepa, y nosotros de esta manera despedimos esta emisión de nuestra agenda común. Como siempre, con el agradecimiento a todo el equipo de la plataforma comunicacional de Punto de Corte. Gracias también a los medios aliados como Doble Vía y El Martillo. El agradecimiento a quien está en este momento detrás de las cámaras, nuestro compañero José Gregorio Yepes, todo el equipo de prensa del dirigente político Daniel Ceballos, y a todas y todos ustedes, como siempre, mil gracias por acompañarnos y por seguirnos, y nos despedimos hasta una próxima oportunidad.